En este cuarto problema se nos dice, se va a seleccionar por lote un comité de 4 personas a partir de un grupo de 7 hombres, 2 de los cuales son hermanos. Se nos pide determinar cuál es la probabilidad de que los hermanos estén en el comité y cuál es la probabilidad de que por lo menos uno de los hermanos esté en el comité. Una de las cosas que podemos pensar de este problema inicialmente es lo siguiente. El conjunto está formado por un total de 7 personas. Sin embargo, 2 de estas 7 personas son hermanos, mientras que 5 restantes personas no son entre sí hermanos. Lo que se pretende es seleccionar de entre ellos 4 para poder formar un comité. El orden, dado que no tenemos elementos para poder decir que importa, no es importante. No hay una jerarquía, no hay una definición de puestos. Lo podemos hacer a través de combinaciones. El orden en este caso no es importante. En el inciso A, lo que se nos plantea es que los hermanos estén en el comité. Podemos pensar que entre los 2 que son hermanos entre sí, a lo que llamamos inicialmente H y H, hermano 1, hermano 2, lo que pretendemos es seleccionar a los 2, mientras que en el resto, que son un total de 5 elementos que entre sí no son hermanos, hay un total de 5, tenemos que seleccionar los restantes 2 para poder completar los 4 que pretendemos seleccionar de entre los 7. Esto sería lo que favorecería al evento A. De tal manera que ante estos casos favorables, que son las combinaciones de 2 en 2 multiplicadas por las combinaciones de 5 en 2, y que podemos simplificar a 2 factorial entre 0 factorial por 2 factorial, que multiplica a 5 factorial entre 3 factorial por 2 factorial, y que se reduce a 1 multiplicado por 10, es decir, 10, representan los casos favorables de los casos posibles, que en este caso son una combinación de 7 en 4, es decir, 7 factorial entre 3 factorial por 4 factorial. Lo podemos simplificar al producto de 7 por 6 por 5 por 4 factorial, que se cancela con este factorial de 4, es decir, 7 por 6 por 5, entre 3 factorial, que es 6, es decir, tendríamos 7 por 5, que son 35. Estos serían los casos posibles. Estamos hablando en este inciso de casos favorables a un cierto evento, de tal manera que la probabilidad de que los hermanos, en este caso, estén en el comité, se reduce al cociente de 10 entre 35, es decir, lo podemos simplificar hasta 2 séptimos, y esta es la probabilidad de que los hermanos estén en el comité. En el caso del inciso B, se nos pide que por lo menos uno de los hermanos esté en el comité. Si bien es cierto, podríamos decir es que esté uno de los hermanos y hacer un análisis semejante al que hicimos de casos favorables a este elemento, pero también los 2 que acabamos de hacer implicarían favorecer este evento. También podemos decir que la probabilidad de que por lo menos uno de los hermanos esté en el comité es igual a 1 menos la probabilidad de que ninguno lo esté, ya que esto representa el complemento para el evento. Porque sabemos que puede haber ningún hermano en el comité, un hermano o 2 hermanos. 2 hermanos lo tenemos aquí, podríamos hacer el análisis para 1. Pero es más sencillo obtener esto.
Y justamente el hecho de que existan este tipo de propiedades de complemento para la probabilidad es lo que nos hace utilizarlas en la práctica. Ahora bien, ¿qué significa que ningún hermano esté en el comité? Significa que yo he seleccionado de entre los 5 que no son hermanos a los 4 elementos. Y esto lo obtengo como combinaciones de 5 en 4, mismo que en cociente ante estos favorables respecto de los posibles, que es la combinación de 7 en 4, tendríamos que definir. Si hacemos los cálculos necesarios, lo que tendríamos sería 1 menos, en este caso, las combinaciones de 5 en 4, que son 5, y las combinaciones de 7 en 4, que son 35. Es decir, la probabilidad sería un total de 30/35, mismo que podemos resolver como 6/7. Te invito a que analices la respuesta y pienses en alguna otra forma de solución.